me vean la cara por lo menos un poco. Y me dejo por aquí minimizado en un rinconcillo. Perfecto. Bueno, mi intención durante el webinar de hoy es intentar un poco enfocar las necesidades o los proyectos, la manera de trabajar de empresas que de alguna manera tengáis en vuestro punto de mira el poner en marcha una actividad de e-commerce, una tienda online, una plataforma de comercio electrónico, como lo queramos llamar, resolver dudas y sobre todo evitar errores. Es decir, hay muchos proyectos de comercio electrónico que a lo mejor no llegan a buen puerto o no tienen todo el éxito que podrían tener por una cuestión simplemente de errores de procedimiento, de no planificar adecuadamente la tarea, de no hacerse determinadas preguntas a tiempo, etcétera. Con lo cual, lo que yo voy a intentar es allanar un poco ese camino, ver qué cosas tenemos que hacer antes, durante y después prácticamente de un proyecto de e-commerce y anticipar un poco esos problemas que salen por el camino para que pues, quien se adentre en un proyecto de estas características pues pueda tener el éxito lo más garantizado posible, ¿de acuerdo? Como os comentaba mi compañero, cualquier duda, cualquier intervención, cualquier comentario que queráis hacer, con mucho gusto hacedla durante la intervención o al final o cuando prefiráis, vamos, pero que yo preferiría que esto sea más colaborativo a estar yo todo el rato soltándoos el rollo, ¿no? Bueno, al principio, y es inevitable hacerlo, y creo que es importante, nada, solo un par de diapositivas por poneros un poco en contexto para aquellos de vosotros que quizá no conozcáis todavía el grupo Integra. Somos una consultora tecnológica, estamos organizados en una serie de divisiones. Por cierto, no os lo he comentado, pero esta presentación está a vuestra disposición, de manera que no hace falta que nadie se tome ninguna nota ni apunte ningún dato, que luego os la podemos pasar sin ningún problema. Decía que estamos organizados en divisiones, división de tecnología, digital, de datos, de estrategia, etcétera. Somos además un grupo que tiene una serie de marcas que tienen personalidad propia, que destacan y que tienen una actividad protagonista, marcas que os pueden sonar como Efor, Actio, Qualitas, Formatel y, bueno, bastantes más, como podéis ver ahí. Y además que tenemos unas alianzas estratégicas, somos partners de marcas tan importantes como Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, Sage, etcétera. Tampoco quiero adentrarme demasiado en estos datos. Somos una organización con más de 600 personas, somos miembros de la Asociación de Empresa Familiar, estamos presentes en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Alicante, Huelva, incluso Ámsterdam, y tenemos ahí pues una serie de partenariados, como os he comentado, con marcas muy top del sector tecnológico, ¿de acuerdo? Bueno, esto un poco por poneros en contexto y al menos porque nos identifiquéis un poco. Decíamos que vamos a hablar de e-commerce y yo siempre por hacer un poco el cuadro de cuál es la situación actual de este sector, me voy un poco a la prensa y cojo algunos recortes y quería compartir un par de ellos con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, decir que vamos a referirnos siempre a e-commerce como la venta de bienes o de servicios, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que no hace falta que haya una transacción física de un objeto para que podamos hablar de una venta online. Entonces, en esto que os decía de cuál es la situación del sector, pues fijaos, he cogido este artículo de la sección de economía de ABC, reciente, de hace unas semanas, cuyo creo que el titular es bastante impactante. Dice 5 años de crecimiento de comercio electrónico en 10 semanas. Y subtitula ahí diciendo, España tuvo el mayor crecimiento interanual en retail de Europa durante el confinamiento. Es decir, venimos de una situación desafortunadamente no terminada todavía, está el confinamiento, la pandemia, etcétera, en la que ha habido un boom de las actividades de comercio electrónico, en la que ha habido una gran proliferación de negocios, de empresas, etcétera, que han visto en Internet una alternativa, o bien para aprovechar el contexto de incertidumbre y crecer, o bien al menos para no decrecer, es decir, para mantener sus ventas, ya que la gente habíamos perdido nuestra movilidad, ya que no era tan fácil continuar con las actividades de comercio habituales, pues tener una escapatoria para por lo menos poder mantener el negocio. Entonces, he cogido un extracto ahí del artículo y fijaos lo que dice. El comercio electrónico en España ha progresado en 2020 el equivalente de los últimos 5 años. Y siguiendo la tendencia, 3 de cada 10 empresas españolas planean invertir en su plataforma de e-commerce y un 26% tiene pensado invertir en su capacidad exportadora para desarrollar los negocios en el extranjero, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a leer más. Quedaos con ese dato. En 10 semanas hemos crecido lo de 5 años.
A continuación, otro recorte, esta vez de la sección de economía de expansión, que dice la explosión del comercio electrónico. De nuevo, la crisis del COVID-19 ha animado a muchas pymes a abrir tienda en Internet. Empuja la adopción del comercio electrónico, dice la letra del artículo, el confinamiento ha animado a nuevos consumidores a probar el canal online. Ha aumentado la frecuencia de compra de los que ya eran cibercompradores y ha abierto los ojos a multitud de pymes que aún no vendían por Internet. Esta es la situación, ¿de acuerdo? Incluso para aquellas empresas que puedan no sentirse directamente afectadas o que puedan tener una estrategia un poco más conservadora, etcétera, deben de ser conscientes de que probablemente sus competidores ya están abordando este tipo de estrategia. Es decir, está habiendo un movimiento general de muchos catálogos offline hacia el online, de mucha oferta de servicios, de mucha oferta de productos que hasta ahora se movían en un canal más o menos habitual y que, merced a esta situación de confinamiento, de semiconfinamiento, de pandemia, de restricciones a la movilidad, etcétera, pues ha decidido apretar el acelerador y salir a vender a Internet. También pongo aquí unos datos, lo tenéis abajo, la fuente es IAB Spain, un poco de cuál ha sido el desglose de esa situación de explosión de compras y ventas online. ¿Qué me parece interesante? Pues en la parte inferior del gráfico, ese diagrama de columnas que sale de izquierda a derecha, lo que nos muestra es los sectores en los que más se ha comprado y se está comprando online en estos momentos. Entonces, veis que el sector estrella es el sector de alimentación, seguido de hogar, de tecnología, etcétera. Cosas que pueden llamar la atención, por ejemplo, pues que prácticamente en antepenúltimo lugar están los viajes. Precisamente, pues normalmente ocuparían un lugar mucho más preeminente, pero las restricciones a la movilidad pues los ha relegado a esta posición, ¿no? Pero ved que no estamos hablando de que haya uno o dos sectores donde haya habido un boom, sino que en general está habiendo una proliferación de compras online en todo tipo de sectores, en entretenimiento, en moda, en farmacia, en calzado, en perfumería, en streaming, en deporte, en mascotas, en sectores para adultos, en formación, etcétera. Es decir, estamos hablando de una situación general, ¿de acuerdo? Y además, arriba se puede ver una serie de encuestas donde se ha preguntado a los consumidores un poco si ellos achacaban esta situación a una coyuntura especial de la pandemia o si a futuro preveían que esas nuevas pautas de consumo se iban a mantener, y vemos que como mínimo un 25% de los consumidores afirman que aumentarán su frecuencia de compra online de manera más habitual que la que tenían antes del confinamiento. Es decir, que de esta profunda huella que ha habido en los hábitos de los consumidores, al menos una parte, evidentemente, después en eso que llaman la nueva realidad o la vuelta a la realidad anterior, a la normalidad anterior, va a prevalecer. Bien, ¿por qué estamos hablando de comercio online? Es decir, ¿qué ventaja supone? ¿Este cambio es un cambio natural, es un cambio forzado, es un cambio solo como reacción a la pandemia o tiene una razón de ser? Entonces, aquí lo que he puesto es, nada, una serie de ideas a modo de post-it de reflexión rápida de por qué una venta como la venta online ha venido para quedarse. Entonces, fijaos, cualquier empresa que salga a vender a Internet cambia su mercado local por un mercado global. Además, la información al cliente es una mejor información. El cliente en cualquier momento puede consultar el estado de sus envíos, consultar cuáles son sus pedidos, qué está pendiente, etcétera, etcétera, sin necesidad de interactuar con una persona, de mandar un correo electrónico, de esperar un contestador automático, etcétera. Ganamos en calidad de la información y en agilidad de la información. Además, una plataforma online normalmente nos puede hacer recomendaciones y ventas cruzadas, es decir, lo típico cuando estás comprando que te dice los clientes que han comprado este producto habitualmente también han comprado este otro, con lo cual además podemos mejorar la agrupación de pedidos, podemos incluso corregir errores en la venta, etcétera, etcétera. Las plataformas online tienen normalmente un lugar donde los clientes pueden opinar, con lo cual un cliente se va a beneficiar de las opiniones de otros usuarios. Muchos de nosotros, si hemos realizado una compra online, hemos mirado antes las opiniones de otros usuarios sobre un producto y a veces eso ha influido en nuestras decisiones. Esa información es muy rica y es otra de las cosas que nos aporta la capa de comercio online. Igualmente, no solo el cliente, sino también el vendedor se beneficia del feedback del cliente. A veces un producto no sabemos por qué no acaba de romper, o queda un poco relegado ahí en una esquina del catálogo, o no entendemos por qué
los clientes optan por determinadas alternativas en detrimento de otras. Bueno, pues ese feedback que tenemos con los compradores, a los propietarios de las plataformas online, también nos ayuda mucho a mejorar y a entender realmente la estructura de ideas que hay detrás de una estructura de compras. Al mismo tiempo, en una plataforma de ventas online, las tareas repetitivas se tienden a automatizar. Se puede automatizar la facturación, los envíos, las respuestas a los clientes, incluso esos espacios para que los usuarios opinen, evitan a lo mejor preguntas que de otra manera se hubieran desplazado al servicio técnico de las marcas, etcétera, etcétera. Luego, en la medida en la que las tareas repetitivas se automaticen, las empresas tienen más tiempo para las tareas verdaderamente esenciales. Al mismo tiempo, una plataforma online genera una ingente cantidad de datos y esos datos, si los aprovechamos correctamente, nos van a aportar información para mejorar. También vamos a reducir los costes debidos a errores humanos. ¿Cuántas veces a una empresa ha tenido el típico error de que la persona que tenía que picar un pedido pues se ha confundido en una referencia, o el transportista se ha equivocado y lo ha enviado a un envío diferente, o sea, a una dirección diferente? Bueno, todos esos errores, en la medida en que los procesos estén automatizados, los vamos a reducir y, por tanto, vamos a reducir los costes derivados de los mismos. También vamos a poder gestionar mejor nuestro catálogo de productos, es decir, olvidémonos de esa situación de los catálogos en papel, donde el catálogo se actualizaba una vez al año o cada 2 años, o cuando era económicamente conveniente reimprimir un catálogo, y entre medias de una nueva versión de catálogo era muy difícil lanzar un producto nuevo, sencillamente porque no había manera de comunicarles a los clientes que teníamos ese producto. Y por último, y no menos importante, una plataforma online nos permite conectar mejor con una parte del mercado, con esos millennials y esos nativos digitales que ya están acostumbrados a este tipo de interacción con las marcas, que es la que esperan y que muchas veces no van a utilizar una alternativa si pueden dirigirse a una empresa a través de un sistema online. Bueno, esto, como os decía, solo pretende ser como una lluvia de ideas, ¿no? Esa lluvia fina de recordatorio de conceptos, de cuántas cosas mejoran cuando una empresa pasa de un sistema de comercio tradicional a un sistema online. Bien, por seguir aterrizando un poco terminología, también os sonarán probablemente algunas de estas siglas que ahora se manejan muy habitualmente, ¿no? Se habla en plataformas de comercio electrónico, de e-commerce, se habla a veces del B2C y el B2B. B2C, Business to Client o Business to Consumer, son aquellas plataformas en las que los clientes, los posibles compradores, son los consumidores en general, el cliente no profesional, el gran público. ¿De acuerdo? Si yo vendo, yo qué sé, productos de alimentación y los vendo a todo el mundo, pues tengo una plataforma B2C. Las plataformas B2B, el business to business, son aquellas en las que unas empresas ofrecen unos productos o servicios cuyo destinatario, cuyo cliente son otras empresas, cuando hablamos de cliente profesional. Y las B2M, las business to many, son aquellas en las que se ofrece producto o servicio, digamos, combinando las dos anteriores, es decir, tanto a consumidores, a particulares en general, como a otras empresas. Aunque yo os he presentado aquí solo 3 siglas, la verdad es que esto es un paraguas muy grande que está surgiendo ahora de muchas combinaciones. Se habla de B2G, por ejemplo, Business to Government, aquellas empresas que ofrecen servicios para las administraciones públicas. O ahora, por ejemplo, está muy de moda hablar de los C2C, Client to Client, que serían plataformas pues, como, por ejemplo, no me gusta decir marcas, como Wallapop, por ejemplo. Estas en las que tanto los oferentes como los compradores son consumidores en general, y la plataforma lo único que hace es ponerlos en contacto, ¿de acuerdo? Y como estas podrían salir muchas otras siglas. Al final, todos son plataformas en las que existe una oferta de productos o servicios, existe un sistema para comprarlas, una pasarela de pago, una ficha de producto donde se pueden ver las características de lo que se está comprando. Es decir, tienen muchas características comunes y unas pocas características específicas. Y como en el marketing somos muy de hacer taxonomías por todo, pues os encontraréis este tipo de clasificaciones. Bueno, vamos ya a aterrizar un poco estoy poniendo en marcha un proyecto de e-commerce, quiero empezar a vender online, estoy pensando en en crear una plataforma de venta electrónica. ¿Qué tengo que tener claro antes de ponerla en marcha? Fijaos, a nosotros nos pasa a menudo que de repente nos contacta un cliente
y empieza a hablar con nosotros, oye, no, quiero poner una plataforma, quiero que me ayudéis a montar un Magento con 3 familias de producto y un carrito de la compra, y de repente estás hablando de plataformas tecnológicas y de estructura de la web, que es un poco el capítulo 7 del libro, pero no has hablado de los 6 capítulos anteriores. Entonces, nosotros somos muy partidarios de intentar hacer las cosas en orden. Y siempre animamos a nuestros clientes a que se hagan una serie de preguntas antes de poner en marcha sus proyectos de e-commerce. Por ejemplo, una muy importante, el conocimiento de cliente. Es decir, si vamos a montar una tienda online, tenemos que tener más o menos claro quién es el cliente que puede comprar en ella, porque eso afectará tanto al tipo de lenguaje que utilicemos, a la estructura, por qué canales la comuniquemos, incluso a la manera en la que presentemos el producto, etcétera. Bueno, pues deberíamos conocer en cierta medida las características sociodemográficas de nuestra clientela, la capacidad adquisitiva que tienen, dónde están, se concentran en una parte de España, en una provincia, están en todo el mundo, están en las grandes ciudades o en los pueblos pequeños, ¿dónde está ese cliente? La estacionalidad de su demanda. Tengo un producto que se venda más bien en verano o en invierno, o que se venda en una determinada época del año, o que se venda los días de fiesta. Igualmente, ese cliente, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué preferencias? Todo eso nos ayudará tanto a definir la oferta de producto en sí misma, como la plataforma en la que vamos a mostrar ese producto, como la forma en la que vamos a comunicarle a ese cliente que nuestra tienda online existe y animarle a que compre en ella. ¿Vale? Al final de estos cuadros suelo ahí mencionar algunas herramientas más o menos clásicas que utilizamos en esta tarea del conocimiento de cliente, ¿no? Pues es muy útil, por ejemplo, intentar dibujar eso que se llama el viaje del cliente, el Customer Journey, que precisamente lo que hace es representar gráficamente ese proceso que atraviesa el cliente desde que está en su casa y se le enciende la chispa de la necesidad por un producto, hasta que lo localiza, lo compra, lo utiliza e incluso lo recomienda para que lo utilicen terceros, etcétera. Y ese mapa nos da una información muy útil para montar nuestro e-commerce. También es muy útil poder pintarnos eso que se llaman los arquetipos de cliente, los buyer personas, es decir, ese retrato robot de nuestro cliente donde se ve pues un poco lo mismo, su capacidad, eso que decíamos, las características sociodemográficas, las aspiraciones, las necesidades que tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Con ese tipo de herramientas ya empezaríamos a tener un enfoque. Al final, joder, si pongo una tienda, lo que tengo que imaginar el tipo de personas que van a entrar por la puerta de la tienda para decorar la tienda para ellas, para organizar los productos que esas personas van a comprar, para preparar una fórmula de pago que convenga a esas personas, etcétera, etcétera. A continuación, igual que debemos conocer al cliente, es muy recomendable conocer al mercado. Es decir, ¿qué pasa con nuestros competidores? Voy a montar una tienda online de un producto en el que ya hay 100 competidores ofreciendo algo similar. ¿Estoy en un mar rojo o en un océano azul? O al revés, tengo un servicio más o menos diferencial, con poca competencia, en el cual voy a poder utilizar un discurso más basado en las características del producto y no voy a tener que ir tanto a precio, etcétera, etcétera. Es muy recomendable mirar qué han hecho otros antes que nosotros, primero por una simple cuestión de saturación, conocer, no vamos a llevar la misma estrategia en un mercado saturado que en un mercado descongestionado, y porque además podremos aprender tanto de las buenas como de las malas prácticas ajenas. Esto de las best practices, si vemos que un competidor ha llevado una determinada estrategia de descuentos, de promociones, de comunicación, oye, que le está funcionando muy bien, pues podremos imitarla. O a la inversa, si vemos que un competidor ha tenido un sonoro fracaso con determinada estrategia, pues a lo mejor evitaremos nosotros poner el pie en la misma trampa si hemos sido capaces de detectarlo antes, ¿no? Entonces es muy recomendable hacer eso que se llama un benchmarking de la actividad de nuestros competidores en el canal electrónico, del que podremos sacar siempre información muy útil. No hay nada de deshonroso en copiar o en imitar, al revés, al final se trata de aprender de las fortalezas y de los errores de los demás e inspirarnos en ellos. Y por último, hemos dicho que tenemos que conocer al cliente, tenemos que conocer al mercado y nos tenemos que conocer a nosotros mismos, es decir, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Voy con un producto bien diferenciado? ¿Soy capaz de resumir en una frase cuáles son las ventajas que aporta mi producto?
tengo una imagen definida, tanto de marca, no penséis solo en el logotipo, ¿de acuerdo? En el tipo de diálogo que utilizo, en mi tipo de discurso, el tipo de comunicación, mis colores corporativos, mi forma de presentarlo, tengo un slogan, tengo un copy ganador con el que resuma las ventajas de mi producto. Bueno, pues todas esas cosas son muy importantes porque al final lo que necesitamos es que la gente que entre en nuestro e-commerce sepa rápidamente qué ha venido a hacer allí y cuáles son las ventajas que le aportamos. O alguien que vea un anuncio nuestro en Facebook tenga ahí una propuesta de valor lo suficientemente clara como para clicar encima y venir a comprar a nuestra tienda. ¿De acuerdo? Muchos proyectos de e-commerce al final fracasan o no tienen el éxito debido porque la plataforma formalmente funciona muy bien, tiene todo en su sitio, tiene unos buenos precios, tiene un producto que está bien, pero sin embargo no es capaz de comunicar a los clientes esa propuesta de valor, no es capaz de pegar ese empujón psicológico de que alguien que presta 5 segundos de atención a un anuncio decida clicar encima. Y además, incluso en nuestro proyecto corporativo es muy importante cosas como mi producto tiene algo de especial, mi producto es un producto en el que tengo una calidad diferencial o en el que tengo una logística que soy capaz de entregarlo antes que nadie, o tengo un trato humano y una atención al cliente por encima de la media, o cuál es lo que nos hace diferentes en el mercado, porque probablemente deberemos enfatizar en nuestra comunicación aquellas cosas en las que resaltamos y a lo mejor pues poner un poco de soslayo a aquellas cosas en las que no somos tan buenos como otros, ¿vale? Y si no tenemos esto claro, podemos tener un estrepitoso error de comunicación contando cosas que simplemente son indiferenciadas. Si yo vendo, pues yo qué sé, zapatillas deportivas, pero ni son las más bonitas, ni las más baratas, ni las más cómodas, ni tienen el diseño más chulo, ni soy el que las cuenta con más gracia, ni el que las entrega más deprisa, pues lo más probable es que me quede ahí en una fracción gris del mercado en el que me compren un poco pues por oportunidad, pues porque alguien pasaba por delante de la tienda y le hacían falta unas zapatillas en ese momento, ¿de acuerdo? Pero probablemente podré ser diferencial o podré tener una estrategia de mejora en algunos de esos factores que os estoy contando, podré comunicarla y podré hacer que a quien entre en la tienda online me asegure yo de que entiende que esa es mi ventaja, ¿de acuerdo? Como herramienta típica, pues se suele aplicar algo que se llama la teoría de los círculos dorados, que no, sería motivo para generar otro webinar por sí sola y que ayuda a las empresas precisamente a plantearse esos porqués y esos motivos que las hacen diferentes y que hacen que tengan una justificación en el tejido empresarial y en la sociedad en sí misma. Bien, imaginemos que ya hemos sido capaces de responder a algunas de estas preguntas, quizá no a todas, pero ya vamos conociéndonos mejor, ya vamos teniendo más claro nuestro proyecto y vamos teniendo clara esa tesitura que va a haber detrás de la tienda online. A continuación, debemos de pensar en la estructura de nuestro e-commerce. Y es que una web corporativa, una web de empresa y un portal de e-commerce tienen distintas finalidades y, por lo tanto, distintas estructuras. ¿De acuerdo? Y otro de los errores habituales es que empresas que tienen una web corporativa hace tiempo con estructura de web corporativa, hablando mucho de nosotros y de nuestro organigrama y de nuestros valores y de nuestra misión y un montón de información, pues un buen día dicen, bueno, y además vamos a hacer que en la propia web corporativa se pueda comprar un producto. Y en efecto, montan un catálogo y una ficha de producto y un carrito de la compra, pero eso está ahí muy escondido. Bien, un e-commerce tiene una finalidad principal y es la conversión. Es decir, que las personas que lleguen a esa web compren algo o conviertan. Se habla de conversión porque a veces lo que pretendemos no es exactamente que nos compren un producto, sino que se apunten a algo, que hagan un test, que lo prueben, que lo recomienden a otros, etcétera. Bueno, conversión. Y un elemento básico de esas tiendas online son las landing pages, las páginas de aterrizaje. ¿Qué es una landing page? Una página diseñada especialmente para convertir las visitas en leads. Convertir en leads significa, pues eso, lograr, por ejemplo, que alguien se registre a la página o que alguien te deje sus datos o que alguien solicite la llamada de un comercial, por ejemplo, pues en productos técnicos o que requieren una prescripción, a veces no se va a producir una compra directamente, pero sí se va a producir un contacto que luego puede generar una venta, etcétera. Bueno, pues
Un e-commerce estará normalmente organizado en estas páginas de aterrizaje, en landing pages, donde en una única página en la que normalmente no tendremos apenas que hacer scroll, en la que apenas tendremos que hacer ningún clic, tendremos muy clara esa propuesta de valor, tendremos la información del producto, lo tendremos todo ordenado para que en un vistazo de pocos segundos esa propuesta de valor se asimile. Esa estructura lógica de convertir muy rápido no tiene por qué ser necesariamente la misma estructura formal de una web corporativa. Entonces, siempre animamos a las empresas a separar un poco la parte de web corporativa, de información institucional, etcétera, de la parte enfocada a venta, que tiene que tener un diseño, no me gusta decir más agresivo, pero al menos más efectista y más orientado a la conversión. Bien, seguimos con la parte de estructura de un e-commerce. Otro elemento clave en todos los proyectos de venta online es la ficha de producto. Es otro de los puntos donde algunos proyectos se encallan. Porque una ficha de producto es algo muy exigente, ¿de acuerdo? Y porque donde además tenemos que tener muy claro desde el principio cómo va a ser esa ficha de producto para saber si tenemos toda la información disponible. Fijaos, aquí pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Una ficha de producto de una venta de unas zapatillas deportivas. Y algo que a todos nos suena más o menos habitual. Fijaos si tiene detalles que considerar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí en la parte superior sale eso que los marqueteros llamamos el breadcrumb, las migas de pan, ¿vale? Que no es nada más que un índice que te indica de alguna manera en qué parte del catálogo de la oferta de productos estás, ¿de acuerdo? De zapatos, dentro de zapatos los sneakers, dentro de los sneakers los de una determinada marca. Bueno, pues esa localización para que en cualquier momento puedas ir atrás o puedas saber qué otras gamas existen, etcétera, pues hay tiendas online que la muestran y otras que no. Tenemos que saber si queremos que aparezca. Debemos saber si queremos, por ejemplo, que nuestra tienda online permita acceder a reviews, a comentarios que hayan hecho otros usuarios sobre este producto y, por lo tanto, una valoración, una nota que puedan poner a cada uno. También, pues, por ejemplo, podemos decidir que nuestra ficha de producto esté integrada con la web de la empresa de transportes para que cuando cliquemos ahí pues podamos saber si el pedido está en curso, si está en reparto, si ha salido ya, si está pendiente, etcétera, etcétera. Abajo a la izquierda podéis ver, por ejemplo, también que además de las propias fotografías de producto, pues ponemos disponible una serie de contenidos en vídeo, pues para hacer el producto más atractivo, para despejar cualquier duda que pueda haber con las imágenes. Normalmente en muchas webs se está metiendo ya lo que se llama un motor de imágenes dinámicas, es decir, que a medida que vamos desplazando nuestro cursor o el ratón por debajo, pues vemos cómo va cambiando la imagen con distintas perspectivas de producto. También podemos conectar una tienda online con el sistema de inventario, es decir, para que en lugar de que la web se dedique únicamente a recoger pedidos, pues ya te informe de cuántas unidades hay en stock, porque además eso es combinable con que cuando quedan unas pocas unidades en stock se lance una llamada a la acción, oye, solo quedan 3 pares de zapatos, o que directamente si un producto no lo tenemos en stock, pues lo deje de vender, ¿no? Pues para no generar ahí una expectativa insatisfecha. También podemos tener un motor dinámico de precios, pues como en este ejemplo, que veis que están rebajados de 60 a 47,99, donde podamos hacer ofertas, podamos hacer promociones, etcétera. Por supuesto, va a tener normalmente un carrito de la compra, con el acceso a la pasarela de pago. Vamos a tener quizá unos botones de redes sociales donde podamos compartir, donde los usuarios, los compradores puedan compartir en sus redes sociales pues un producto que les ha llamado la atención o que se acaban de comprar o que les gustaría comprarse. Normalmente podemos tener un motor de recomendaciones que nos diga esto que comentábamos antes de, oye, los usuarios que han comprado estas zapatillas deportivas también han comprado estos calcetines, por ejemplo, o donde pueda sugerirnos incluso ya no solo por compra, sino productos con unas características similares. Oye, como veo que estás mirando unas deportivas de esta línea de determinado peso para footing o para, yo qué sé, o para lucha libre, o para surf, ¿de acuerdo? Pues te pueda proponer productos equivalentes, etcétera. E incluso, pues en un caso como este, por ejemplo, podríamos requerir eso que se llama un selector de cualidades, es decir, que además de seleccionar el producto, pues pueda seleccionar la talla o pueda seleccionar el color o determinados acabados, o a lo mejor lo quiero enfocar de otra manera y lo que quiero es que las zapatillas de la talla 42 aparezcan en una ficha de producto y las de la talla 40 como un producto diferente. En este caso probablemente esto no tendría mucho sentido, pero hay productos en los que eso es más aplicable.
Fijaos, y estos son solo algunos ejemplos de las cosas más habituales. Es muy importante plantearnos primero cómo tiene que ser la ficha de mi producto. Oye, yo vendo un determinado producto donde no tiene sentido las recomendaciones, pero sí que tenga botón de redes sociales, lo del selector este de tallas y tal conmigo no va, pero el motor dinámico de precios sí, y el contenido en vídeo también, porque mi producto es muy visual. Bueno, tenemos que intentar ver no solo cuáles de estas cosas queremos que aparezcan en la ficha, sino sobre todo si tenemos la información para alimentarla. Porque a continuación, cuando los técnicos se pongan a programar esta ficha de producto, lo que nos van a pedir es una base de datos con todos los textos de las descripciones, con todas las fotos, con esa información en vídeo, con las fotos para el motor de imágenes dinámicas, con la conexión de la empresa de transportes. De ahí suelen venir los problemas. Ah, no, pero es que, claro, el motor de recomendaciones, ¿y cómo recomiendo yo? Pero es que no tengo un mapa de usuarios o de situaciones de uso que pueda generar. O no, sí, es que, bueno, ya lo haré yo a mano y voy a separar los productos por productos en familias, entonces que te recomiende los de la familia igual, pero esa clasificación no la tengo hecha. Bueno, tenemos que pensar si la información de la que dispone la empresa es capaz de alimentar una ficha de producto de estas características. Y las cosas que no las tenga, pues oye, no las introduzco en primer momento y hago una ficha de producto más sencilla, por ejemplo. Pero esta suele ser una parte de los proyectos de e-commerce donde generalmente se atascan un poco, pues porque la información necesaria es una cantidad de información ingente y no todas las empresas la tienen debidamente estandarizada o preparada. Además, seguimos con la estructura de un e-commerce. Además de la ficha de producto, normalmente vamos a tener una zona privada de usuario. Es decir, una zona donde nuestros usuarios pueden introducir hacer login, introducir un usuario, un password, y donde pueden ver una serie de información privada. ¿Y esa información privada qué suele ser? Pues suele haber ahí unos datos personales y de contacto que pueden actualizar. Oye, que me he mudado a una dirección nueva, pues voy a actualizar mi dirección para que cuando me mandáis un paquete me lo mandéis a la dirección correcta. Vale, perfecto. O pueden actualizar ahí los datos bancarios, el número de cuenta corriente, suponiendo que se almacenará en la web, que no es algo muy recomendable, pero bueno. También pueden tener ahí la información sobre las compras que han realizado en el pasado. Incluso, oye, pues con la última compra que hiciste se te generó un código de descuento para la próxima compra con una determinada caducidad de 3 meses. Pues ahí puedes ver los códigos de descuento que tienes activos o los bonos y la duración que les queda, los pedidos que tienes en curso pendientes de entregar, la información fiscal para emitir facturas, etcétera, etcétera. De nuevo, tenemos que pensar qué información tiene que estar disponible en esa área privada para que nuestros usuarios pues, puedan consultar. Además, en la estructura de un e-commerce intervienen dos factores clave. Uno al que llamamos usabilidad, que se refiere a la capacidad de la web para dar respuesta al objetivo que tiene el usuario cuando llega a ella. Es decir, pues si el usuario llega, encuentra la información fácil, viene a comprar una cosa y la compra en 2 clics, mi web es muy usable. ¿De acuerdo? Pero en paralelo a ese concepto está el de experiencia de usuario. Es decir, ese proceso en el que el usuario viene y compra, que además sea una experiencia agradable, pues para que, digamos, lo que ve allí sea bonito, tenga unas imágenes chulas, tenga una información de producto muy detallada, salga satisfecho porque ha comprado con certeza, además haya podido ver recomendaciones de usuarios y se sienta seguro de su compra, etcétera. La usabilidad se refiere a efectividad de la plataforma y la experiencia de usuario se refiere a ese efecto wow de que el usuario salga contento, no solo habiendo cumplido su misión, sino que la experiencia sea una experiencia grata. ¿De acuerdo? Existen equipos de expertos que trabajan ambas facetas, ¿de acuerdo? En la usabilidad tenemos una velocidad de carga muy rápida, tenemos unos análisis exactamente de dónde se tiene que poner la información para que se encuentre todo muy fácilmente, unos análisis de visibilidad donde se estudia incluso el color de los botones, el tamaño que tienen que tener, la situación en la pantalla, para que la menor gente posible se pierda por el camino, el cómo disponer los elementos en pantalla para que sean muy intuitivos y muy fáciles de localizar, etcétera. Mientras que la parte de experiencia de usuario, ahí entran ya en juego otros conceptos como la creatividad, el despliegue de elementos multimedia, etcétera. Bueno, pues que son, digamos, es una parte más artística, pero que también tiene pues, mucha importancia en esa experiencia que se ofrece. Fijaos que de la explicación que estoy dando se descuelga el concepto de que la usabilidad siempre va a ser un subconjunto de la experiencia de usuario. Es decir,
si la usabilidad, si la web es muy usable, si el usuario ha encontrado fácil y rápidamente lo que estaba buscando, ese va a ser uno de los factores que generen una experiencia positiva, pero probablemente no va a ser el único factor, ¿de acuerdo? Sino solo uno de los desencadenantes. Bien, aspectos formales. Antes de poner en marcha una plataforma online, tenemos que tener en cuenta en qué idioma tenemos que tener los contenidos, cuál es el alcance, es decir, estamos haciendo una plataforma para vender solo en España, para vender en mi ciudad o en mi localidad o para vender en todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta en qué divisas vamos a operar, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los medios de pago. Quiero que paguen por transferencia, por tarjeta de crédito, por PayPal, por Bizum, ¿cómo? Y también, súper importante, tenemos que cumplir con la normativa por lo menos en 3 secciones muy importantes. El aviso legal, es decir, toda web tiene que dejar claramente identificado quién es el propietario de la web, qué razón social hay detrás, dónde está inscrita en el registro, cuáles son los responsables, cuáles son las condiciones generales de contratación cuando se genere un pedido o una compra. Igualmente la política de cookies, probablemente ya sabéis que ahora es obligatorio informar a los usuarios que están navegando por nuestra web de qué cookies les vamos a introducir, qué finalidad tiene cada una, incluso dejarles seleccionar qué cookies aceptan y cuáles declinan. Y súper importante la política de privacidad, es decir, explicar al usuario de nuevo qué datos vamos a captar, qué uso vamos a hacer de los datos, dónde los vamos a almacenar, quién es el responsable de gestionar esos datos, cuáles son los derechos que tienen para que los borremos o para que los actualicemos, cuál es la finalidad y la legitimidad que tenemos al pedir los datos, etcétera, etcétera. Las sanciones por no cumplir adecuadamente estos apartados son muy importantes y esto es algo que todavía muchas plataformas de comercio electrónico no gestionan adecuadamente. Estas secciones deben aparecer, deben ser claramente identificables, deben estar accesibles en todo momento y deben de tener la información correcta y necesaria. Bien, seguimos. La seguridad, otro aspecto fundamental de una tienda online. Tener en cuenta que al final tenemos que articular una serie de factores para ofrecer una experiencia de navegación segura, porque estamos manejando datos sensibles de clientes. Para ofrecer una buena seguridad, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, qué plataforma vamos a utilizar. ¿Recordáis que antes en el ejemplo os decía, a veces llega un cliente y nos habla de que le pongamos en marcha un PrestaShop o un Magento o que le hagamos una... Bueno, esto va a tener implicaciones en la seguridad. No todas las plataformas tienen el mismo nivel de seguridad. Pero fijaos si teníamos que pensar otras cosas antes. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos hablando de la plataforma. Hay que emplear formas de pago seguras. Tenemos que procurar no almacenar en la web datos sensibles de clientes o almacenar los menos posibles. Y al mismo tiempo es muy recomendable emplear certificados de seguridad SSL en nuestro dominio, pues para que, de nuevo, la navegación por ello sea segura, los buscadores no lo rechacen, etcétera. Aspectos logísticos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Pues nuevamente, sobre todo cuando lo que estemos vendiendo sea productos y no servicios y por lo tanto haya un desplazamiento físico, un transporte de una determinada mercancía, pues hemos pensado en los costes de transporte. Por ejemplo, vamos a poner una tarifa de precios que ya incluya el envío o vamos a decidir que los costes de transporte son un porcentaje del valor del producto o vamos a hacerlos gratuitos a partir de 30, de 50, de 100 euros de un cierto importe, o vamos a hacer que el coste de transporte sea un porcentaje que calculemos en función del peso o del volumen de las mercancías. ¿Tengo la información? ¿Tengo ese peso y el volumen de las mercancías que ofrezco en la web? Bueno, tenemos que tener clara esta fórmula para poder implementarla en la web en el momento de crear la plataforma. Queremos que la web muestre la disponibilidad de los productos en nuestro stock, como os ponía en el ejemplo de la ficha de producto. Oye, no, quiero simplemente que la web coja pedidos y si un pedido y una mercancía no está en stock, ya contactaré yo con el cliente de forma manual y le explicaré cuándo lo voy a tener, cuánto tiene que esperar, etcétera, etcétera. Bueno, son alternativas distintas, una más automática, una más manual. ¿Vamos a admitir devoluciones? ¿Y en qué condiciones vamos a admitir esas devoluciones? ¿Las voy a gestionar fuera de la web? ¿O es la misma web la que debe dar soporte, igual que hago un pedido y que compro un artículo, puedo a través de la web solicitar la devolución del mismo? O quiero que en la web se pueda establecer una conexión, como os ponía también en el ejemplo, con la agencia de transporte para ver el estado de mi envío. De nuevo, preguntas que me tengo que plantear a la hora de diseñar la logística de mi portal de e-commerce. Y, por último, ya vamos acabando, tener en cuenta que un portal de e-commerce al final es una pieza de un ecosistema. Las tiendas online no, venden solas.
porque nosotros podemos tener la tienda más bonita del mundo en una calle por la que no pase nadie y es muy difícil que logremos ventas. Al final, una tienda deberá disponer de una serie de elementos a su alrededor con los que genere sinergias y que le permitan traer tráfico, traer visitantes a la página. ¿Cuáles son algunos de esos más habituales? Pues, por ejemplo, nuestro marketing de contenidos. Yo puedo escribir artículos en un blog, puedo compartir esos artículos con mis redes sociales, la gente puede leerlos porque está interesada en el tema o puede buscarlos en Google, venir y acabar en mi tienda online, ¿de acuerdo? Puedo hacer ese marketing de atracción. Puedo hacer campañas en medios de pago, puedo hacer campañas en Google, puedo hacer campañas de anuncios en Instagram, en Facebook, para atraer a la gente hacia mi negocio. Puedo basarme únicamente en el SEO y esperar que la llegada a mi web sea una llegada por tráfico orgánico, pero en ese caso tendré que estudiar con mucho cuidado cuáles son las palabras clave que utilizo para describir mi producto, para que Google lo indexe correctamente y, por lo tanto, el producto se ofrezca como resultado de determinadas búsquedas online. También podré utilizar las redes sociales para hablar de mi producto y para difundirlo y para generar llamadas a la acción que animen a la gente a venir a comprar a la tienda. Podré utilizar quizá la ayuda de influencers o de embajadores de marca para que recomienden mi producto a grandes colectivos y, por lo tanto, así viralizar su conocimiento y aumentar el tráfico hacia la página. Y clave es hacer la medición de todo lo que estamos haciendo. De poco sirve tener una tienda online si no podemos medir aspectos como el número de visitantes, los artículos más buscados, los carritos de la compra que se abandonan, el tiempo que la gente permanece en la página, etcétera, etcétera. Eso nos dará una información clave para mejorar y para ir depurando nuestra oferta. Por último, y con esto acabo ya con la parte que os quería contar, tened en cuenta que las tiendas muchas veces ofrecen una serie de funcionalidades adicionales a lo que es la propia venta. De algunas ya hemos hablado, por ejemplo, las ventas cruzadas, el que una plataforma te pueda recomendar otros productos similares, los que ha comprado otra gente que ha comprado el mismo producto, sustitutivos, pues porque ahora mismo no tenemos stock de una determinada referencia, pero hay otra que se le parece mucho, etcétera. Esa interacción con el comprador. En segundo lugar, la parte de marketing automation, es decir, podemos automatizar envío, por ejemplo, de las ofertas cuando estemos en la campaña o en una promoción. Podemos felicitar el cumpleaños a nuestros clientes si nos metieron ese dato al rellenar su ficha en la sección privada. Podemos advertirles de que un producto que suelen comprar se está agotando o que vamos a retirar un producto y esta es la última oportunidad para venderlo. Podemos hacer promociones, podemos avisarles cuando va a haber un cambio de tarifa y podemos automatizar todo esto, incluso podemos contactar con ellos cuando han dejado una compra a medias. Esto que manualmente nos costaría muchísimo esfuerzo, hoy se puede integrar fácilmente en una plataforma de venta online. Y por último, en determinados productos a lo mejor muy técnicos que tienen muchas características que influyen en la decisión de compra, incluso podemos dotar a una plataforma de venta online de un comparador que permita tomar una decisión de compra más racional y que simplifique esa labor de analizar distintas ofertas para depurar los detalles que hacen una distinta de otra e incluso dentro de nuestra propia gama elegir el producto que mejor responde a las necesidades del usuario. Bueno, y ahora mi compañero Álvaro os va a hablar un poco de esa integración con los sistemas de gestión empresarial, que sería un poco la guinda del pastel, y el por qué utilizarlos y el qué ventajas adicionales nos ofrecen. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, no sé si estáis viendo ya mi presentación, entiendo que sí. Daniel, no sé si tienes que quitar la cámara porque me parece... A lo mejor tengo que quitarla un segundo. No, no te preocupes, ya está, que creo que lo he cerrado yo y no había problema, ¿vale? Vale, bueno, buenos días a todos. Como decía, gracias por la exposición, Daniel. Ha sido muy interesante y muy completa, la verdad. Por los que sean amantes del e-commerce, del marketing y tal, yo creo que han recibido una buena explicación, ¿vale? Yo soy Álvaro Ramos y soy consultor en el área de sistemas de gestión dentro de Integra, ¿vale? Ya habéis visto que somos distintos departamentos, pero al final muy relacionados todos entre sí, ¿vale? Sobre todo la parte de tecnología. Agradecerte el tiempo que nos dedicáis en este webinar, que en principio está sobre todo enfocado en la compra online, ¿vale? Pero sí que es verdad que si hablamos de compra online o de e-commerce, hay que pensar o hay que ir un pasito más allá y pensar en todo lo que es un sistema de gestión, ¿vale? Porque si es importante vender, que al final es lo que te facilita un e-commerce,
vender bien y vender más, igualmente importante es pues cobrar, y para cobrar pues hay que facturar, ¿vale? Más o menos para los que, imagino que todos estáis habituados a lo que es un RP, ¿vale? Pero bueno, para resumir, un RP, un sistema de gestión, es una herramienta que lo que te permite es, pues, digamos, de forma integral, o sea, integrar la gestión de las principales áreas de una empresa, ¿vale? Normalmente, pues, los más habituales es las compras, las ventas, el almacén y la contabilidad, ¿vale? No todas tienen que estar en todas las empresas, pero sí que es verdad que al final la contabilidad, por ejemplo, es algo que a nivel normativo es obligatorio, ¿vale? Más allá, se pueden integrar otro tipo de funcionalidades, como puede ser los recursos humanos, como puede ser fabricación, como puede ser, pues incluso gestión de proyectos, ¿vale? Pero bueno, las básicas que son, ya os digo, la parte de facturación, con ventas, compras, almacén y contabilidad, suelen ser las más habituales, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hemos vendido, es importante saber dónde va a ir toda esa información, ¿vale? Toda esa información, pues lo que queremos o lo que procuramos es que vaya o que caiga en un programa de gestión en el cual podamos automatizar ciertos procesos a nivel administrativo y que toda esa información pues siga el flujo habitual que tiene que tener, ¿vale? Desde o sea, toda la documentación administrativa, desde un albarán hasta la facturación o, como hemos dicho, la contabilidad, ¿vale? Y que ese flujo sea lo más automatizado posible y lo más eficaz, ¿vale? Dentro de lo que es RPs, no vamos a entrar a hablar de marcas, pero sí que es verdad que, bueno, que hay una gran variedad y es muy importante por eso el acompañamiento, conocer bien las alternativas y evaluarlas, igual que hemos hablado pues de no estar directamente en el capítulo 7 del e-commerce, sino ver qué tipo de negocio sois, eh, qué partes de estas funcionalidades principales soléis hacer, si solo facturáis y luego la contabilidad os la llevan externamente, si hacéis todo el proceso, o incluso tener un ojo puesto en el futuro a veces para decir, vale, no solo quiero hacer esto, sino que más adelante voy a querer pues, gestionar eso, las nóminas de mi empresa, poder llevar la fabricación, para ya en un primer paso, si se ve interesante, ya contemplar las alternativas que te vayan a permitir poder evolucionar en este sentido, ¿vale? En cuanto a las ventajas, ahora, vale. En cuanto a las ventajas o los beneficios de tener una solución integrada con un RP integrado con tu e-commerce, pues son muy, muy claras, ¿vale? Incluso Daniel las ha comentado ya. El ahorro de tiempo es muy importante, ¿vale? Porque si cada pedido que entra del e-commerce y vuestro deseo es que vuestro e-commerce o vuestra tienda online venda lo máximo posible, si cada pedido hay que trasladar esa información de una forma manual al programa de gestión, ¿vale? El programa de facturación, los tiempos que pueden ir incrementándose van a hacer que sea pues, o muy complicado, muy costoso, o incluso en algunas ocasiones, cuando ya empecéis a tener una venta más elevada, incluso a ser inviables, ¿vale? La reducción de errores, por supuesto, es que si además de que tenemos que ir picando todos los datos manualmente, una vez de cada X veces cometemos un error y tenemos que buscar ese error, el coste otra vez en tiempo, y no solo en tiempo, sino en satisfacción posiblemente de nuestros clientes, se va a ver muy, muy afectada, ¿vale? Por eso esta integración, que al final lo que te permite es que esos pedidos caigan automáticamente en el programa, te va a evitar el hacerlo manualmente y el cometer ese tipo de errores, ¿vale? Y más allá, para conseguir, o sea, uno de los beneficios o las ventajas de tener una integración con tu RP y además una integración adecuada, es que seguramente vas a tener unos costes acotados, ¿vale? Nosotros, dentro de nuestra experiencia, trabajamos con distintas marcas de RPs, tenemos experiencia integrándolo, pues, como bien ha dicho Daniel, existen distintas plataformas de e-commerce, integrándolas con ellas, y es importante, pues eso, tener ese respaldo de esa experiencia, conociendo que hasta dónde podemos llegar, porque tú puedes hacer una integración para que simplemente esos pedidos caigan en el programa de facturación, o puedes hacer que
puedes querer que existan esas consultas al almacén, al stock que existe, que te llegue hasta la contabilidad, es decir, que sea una integración, incluso es lo que hablamos, una integración bidireccional o simplemente una integración más sencillita, ¿vale? En cada casuística, bien, evaluando y entendiendo bien vuestras necesidades, ese respaldo y esa experiencia puede servir para que vuestra experiencia sea mejor y esos costes no se disparen, porque si optamos por, oye, me hago un e-commerce, pero que se integre con la solución que ya tengo, o me compro, pido que me desarrollen esta tienda online y por otro lado, pues seguramente otra empresa me ofrece este RP. Cuando hay un único interlocutor en este sentido, yo creo que las cosas son mucho más fáciles, mucho más sencillas y, por supuesto, si en vez de optar por hacer una integración a medida con el programa que tengo ahora mismo, me planteo desplegar una solución que ya tiene esas integraciones hechas, no nos vamos a encontrar tampoco con esas sorpresas de decir, oye, pues vamos a empezar a hacer la integración, se nos disparan los costes porque no sabemos cuántas horas nos puede llevar y, sin embargo, con soluciones ya testadas, como son las que tenemos nosotros y como en nuestro caso, ese coste ya está más o menos acotado y no te vas a llevar esa sorpresa. ¿Vale? Estas son, desde nuestro punto de vista, las principales ventajas, pero es lo que hemos hablado. Al final, lo importante es conoceros bien, ver en qué sector estáis trabajando, ver a quién vais a vender y a partir de ahí tratar de ofrecer la solución que encaje más en vuestras necesidades. ¿Vale? Por mi parte, esto es todo. ¿Vale? Ahora vamos a dejar un tiempo por si tenéis preguntas, tanto para mí como para Daniel. Y si no, bueno, que sepáis que os llegará la grabación de este webinar, os llegará también las diapositivas, la presentación y que nos iremos poniendo en contacto con vosotros pues para ir, en caso de que haya alguna pregunta sin resolver, resolverla de una forma más personalizada y sobre todo pues eso, para ver un poquito, conocer vuestro feedback y saber en qué situación estáis respecto a esta temática, incluso si hay otros temas que os podrían interesar. ¿Vale? Alfredo. Sí, no, de momento parece que no, así que, bueno, lo dicho, si no, como has comentado, se va a enviar la presentación, el vídeo. Si surge alguna pregunta, pues también os las hacemos llegar y sin problema. Así que si no tenéis nada más que decir, Álvaro o Daniel, o despedíos. Bueno, pues nada, volver a agradecer a todos los que os habéis conectado vuestro interés por el tema. Esperamos haber podido ayudaros a enfocar futuros proyectos o por lo menos despejaros alguna duda o daros alguna clave interesante para que la incorporéis a vuestros proyectos de e-commerce y que estamos a vuestra disposición para, pues eso, para cualquier duda, para cualquier cosa que queráis saber, para cualquier trabajo que queráis realizar o, bueno, ya sabéis un poco cómo contactarnos y qué podemos hacer por vosotros. Exactamente, suscribo todo lo que ha dicho Daniel. ¿Vale? Quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Nos vemos en próximos webinars. Tened un buen día.